Vamos a pintar. Hoy vamos a pintar, pero vamos a pintar con lápices, como cuando éramos chicos, que pintábamos con lápices de colores, que todos dicen que los acrílicos, que las acuarelas, que tenemos que comprar la tiza pastel. Bueno, lápices. Y le van a patotear, obviamente, los lápices de colores a los chicos. Hoy vamos a hacer este diseño, que es un dibujo. Esto es un gato, una mamá gata con su gatito. Y es muy sencillo, pero lo que quiero enseñarles, en realidad, es que está terrible el tema, gato. Sí. Es que cuando nosotros empezamos a dibujar y a pintar, nos cuesta mucho darnos cuenta de los volúmenes. Ajá. Y nos cuesta mucho darnos cuenta de dónde pega la luz y dónde no pega la luz. Entonces, cuando trabajamos con los lápices, que es lo principal y lo primordial, cuando empezamos a dibujar, ahí tenemos la posibilidad de, a través de trazos, porque es por encimación, darnos cuenta en qué lugares tiene que pasar muchas más veces el lápiz y en qué lugares no, para crear luces y sombras. Esto, vamos derecho a los bifes, vamos a trabajar. Muy bien. En el que está ya comenzado, que está casi terminado, que es el gato adulto, ustedes ven que hay lugares donde se pueden diferenciar algún que otro pelo y hay lugares en que parece una mancha. Y todo se trabaja de diferente manera. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que esto tiene una anatomía como el rostro humano. Es decir, nosotros no podemos en un lugar donde el pelo que ustedes observan, su gato o su perro, y ven que van desde el hocico a las sienes, trabajarlo en forma perpendicular, sino que tiene que ir en la forma en que va el pelo en la piel. Y eso nos ayuda también a darnos cuenta qué lugares están en volumen, porque ahí están los músculos. Entonces, sin saber anatomía de ese animal, si ustedes estudian Bellas Artes, van a estudiar primero la anatomía de cada animal, la anatomía de caballo, de la cara, del brazo, de la mano, porque al comprender cómo van las fibras del músculo, ustedes van a saber cómo es el volumen. Pero, como en pintura decorativa muchas personas pintan sin dibujar, cuando copian de algo terminado, esto les va a ayudar. Muy bien. ¿El gato de dónde parte? La cabeza del gato, ven que es bien redonda, parte de un círculo, parte perfectamente de un círculo, en el que ustedes solamente van a marcar las líneas de orejas, que es la posición, cuello y cara. Muy bien, vamos a trabajar primero las sombras intensas. El lápiz estoy trabajando con un 4 o 5B. Lo trabajo de costado. De costado a mí me ayuda a poder empezar a marcar sombras intensas y luces intensas. ¿De qué? Depende. Depende de la presión. Es decir, si yo quiero un lugar bien oscuro, llegar al negro más oscuro, necesito poner más presión sobre el papel. Y ahí voy marcando. Primero marco como una sombra plana, porque no voy a marcar primero el pelo, pero así todo, cuando yo empiece a alejarme de esa sombra en grises, no hago un trazo que va línea al lado de la otra, sino que hago líneas, y esas líneas van a tener que ver con la observación que yo tenga de una figura natural o de un gato natural, para que aparezca algo parecido a lo que es un pelo, ¿sí? Entonces, yo voy completando mis luces, mis sombras. Vamos a empezar a dar un sombreado, sobre todo en el hocico. Vamos a despegar la parte del hocico, desde donde da la luz. Fíjense que voy de un gris, lo trabajo, lo voy llevando y a la vez voy largando como líneas donde van a empezar a marcar un cierto volumen. Los bigotes. En el hocico. Los bigotes es lo último que vamos a hacer. Primero vamos a marcar todo lo que es luces y sombras, que es lo que más cuesta acostumbrar el ojo. Sobre todo cuando uno lo ve está bárbaro, pero cuando uno empieza a trabajar dice, ¿dónde me metí? Entonces ahí empieza a tener problemas. Tomar la decisión dónde va la luz y dónde no va la luz, ¿no? En este caso, teóricamente uno está partiendo de un modelo, de otro modelo, o de una, por ejemplo, foto, y entonces uno tiene la foto de guía. Pero si uno no tuviera la foto, uno saca la foto de su gato y obviamente va trabajando desde ahí. Por ejemplo, para resaltar el ojo, nosotros tenemos esta forma, tendríamos como si hiciera
desde el ojo, desde el borde del ojo hacia arriba este movimiento. Por lo tanto, yo primero voy a marcar bien ese borde en oscuro. Fíjense que lo uso casi de costado, no estoy marcando línea con el lápiz. Eso también lo que tienen estos lápices, que al ser lápices blandos, nosotros los podemos trabajar de costado. Y después sí empiezo a hacer esto. Empiezo a hacer trazos de pelo en la forma en que el pelo saldría desde ese lugar del ojo. El trabajo de hacer realismo con lápiz es un trabajo de observación, de tiempo y de paciencia. En el caso de la oreja, yo puedo trabajar de costado y fíjense, voy a empezar a marcar el pelo subyacente de la oreja, pero lo voy a estirar. Entonces hago líneas, fíjense que no hago una sombra que sea plana, sino que hago como si surgieran pelos desde esa oreja. Como trabajo con un grafito, como estoy trabajando con un lápiz que es bastante blando, yo puedo pasar el dedo. Si yo paso el dedo, ¿qué hago? Suavizo el trazo. Me ensucio el dedo. Y me ensució el dedo, obviamente. También. Él siempre, este chico se tiene que dedicar al humor urgente. Muy bien. Entonces, aparte de ensuciarme el dedo, suavizo el trazo. ¿Por qué? Porque en los lugares donde yo sí tengo que hacer notorio el pelo, yo voy a trabajar el lápiz en forma de punta. Yo lo voy a trabajar de esta manera. Y van a tratar de hacer, digamos, el trazo de este lápiz no va a ser un trazo largo, sino que son trazos cortos, de acuerdo a lo que estoy observando en el natural. Es decir, si yo tengo un pelo cortito, el trazo va a ser corto y es por encimación. Entonces, cuanto más veces yo lo pase, fíjense que se va a ir acentuando cada vez más esas sombras que son las que yo quiero rescatar. Ahí es como que la mamá está haciendo sombra a la carita del bebé. Es como que la mamá lo está mirando, pero sí, en realidad el bebé es otro color. En los bebés es un gato siamés. Sí. Y el gato siamés cuando es cachorro, el hijo es clarito. Más clarito, perfecto. Es más clarito. Bien. Entonces, muy bien. Nosotros trabajamos esto y ¿por qué dejamos los bordes limpios? Los bordes limpios, ¿por qué? Porque nosotros vamos a trabajar esa sombra que insinuamos, pero a la vez tenemos que insinuar que hay pelo. Entonces, hacia abajo, yo trabajo desde el borde como pequeños pelitos que van bajando. Entonces yo voy marcando y voy insinuando que a pesar de que tenga pelo corto, ¿sí? Tiene pelo. Y es bastante natural lo que estoy tratando de que los demás vean. Vamos a los colores, porque yo a esto le sumé colores de lápiz. Los colores de lápices de los chicos, los que usan en el colegio, por ejemplo, en el ojo. Entonces, como usamos los mismos colores del ojo, fíjense, ustedes tienen un párpado. El párpado hace sombra sobre el ojo. Por lo tanto, todo lo que esté en color en la parte de arriba del ojo, cerca del iris, va a ser mucho más intenso que lo que está abajo. Entonces ahí sí yo pongo mucha más presión, yo pongo presión. En los lápices ustedes van a lograr el degradé y los claroscuros a través de presión en el trazo. Entonces, ¿eso cómo se logra? Con práctica. Y esa práctica se logra trabajando con los lápices. Y yo voy logrando lugares de sombra, lugares de luz y voy dando la coloración al ojo igual que la mamá. Ven que en la parte inferior yo casi llego al blanco, entonces me da la sensación de que esto es algo ovoide. Muy bien, una vez que yo hice esto, yo dije es muy pálido, entonces usé un lápiz amarillo que fue el que yo en los bordes de todo lo que es pelo gris, porque ustedes están trabajando con grises, y ustedes saben que hay un verde que se hace sin azul, que es con color negro. Entonces, si yo voy a mezclar en algunos lugares gris y amarillo, va a quedar medio verdoso. Por lo tanto, yo lo voy a trabajar. También lo van a trabajar en forma del músculo. No es que yo voy a trabajar de esta manera. Si esto tiene esta forma, yo tengo que ir siguiendo. Es natural. Y si siguen su instinto, no se van a equivocar. Instinto, claro. Sigan su instinto porque no se van a equivocar.
porque generalmente el sentido común y la observación nos van dictando dónde tenemos que aplicar el color o dónde no. En algunos lugares apliqué Pero no el va a quedar un amarillo, gato verde. no va a quedar un gato verde, No. y luego utilicé algo de una sanguina en algunos lugares y unifiqué con el mismo gris que yo estaba trabajando. Uy, marqué con el otro. Bueno, esto es un accidente. Pasa eso, ¿qué hacemos? Gomas. Goma de borrar, pero no aprieto como cuando apretamos. Yo con rompía la goma. hoja cuando borraba. Bueno, no, solamente acarician la hoja, ¿sí? Porque como estoy trabajando con el lápiz de costado y no pongo presión, entonces sale mucho más fácil. Entonces, ahí vamos a volver a marcar los pelos, corregimos y volvemos a armar la cara del gatito. En el caso de los bigotes, yo lo único que hice fueron trazos desde la parte donde termina el gatito hacia afuera, es decir, marqué los trazos de adentro, desde el borde hacia la parte de arriba. ¿Por qué? Porque arriba nosotros, si observamos en el terminado, quedan como si estuvieran en blanco, y para que queden en blanco lo que uso es la goma de borrar. Entonces yo, con el mismo sentido que tiene ese bigote que yo marqué, lo que hago es borrar e insinúa que algún bigote se mete dentro del belfo del gato. Bueno, así ustedes van trabajando y terminando un lindo gato, una mamá y un bebé. Yo estoy trabajando de costado y al no verlo de frente es una dificultad para mí importante. Y lo que yo utilicé para acentuar los oscuros, porque hay algunos negros que son muy oscuros, las partes de la sombra total, y a veces el lápiz se lava y no nos da la intensidad que queremos. Entonces usé una carbonilla, que además la carbonilla lo que tiene es que es muy volátil, entonces permite que trabajemos con la mano, con pequeños toques. ¿Por qué? Porque yo puedo utilizar mis manos, ¿sí? Entonces, ¿qué logro? Grises. Fíjense que yo puedo lograr Grises más oscuros en este caso. Logro el negro absoluto y también logro un degradé en esos grises, que es como una pequeña suciedad, ¿sí? Pero que hace que insinúe la forma sin tener que acudir al detalle extremo. ¿Tienes tu foto original, André? Esta es la foto de mi cuadro original. A ver, mostrala. Ya está vendida. Ah, mira qué lindo. Está cambiado el color, ¿sí? Ahí lo ven. Ajá. A ver, vemos por ahí el gatito. Mirá, le salió perfecto todo. Son impresionante. Estos son todos ejercicios de estudio. Es decir, cuando uno tiene que practicar el tema del lápiz, necesita hacer este tipo de ejercicios. ¿Para qué? Justamente para alivianar la mano, porque la mano necesita práctica y necesita soltarse. Y esto hace que en cada trazo y en cada sombra tengamos innumerable cantidad de movimientos y de detalles, y eso hace que nosotros nos pongamos más a tiro. Por eso es importante que practiquen con las cosas que tienen. No hace falta complicarse en salir a comprar un montón de elementos, sino agarrar los lápices que tenemos en casa, poner el jarrón que te gusta, la flor que te gusta o una foto de la cara de tu hijo y empezar a trabajar. Manos a la obra, Sí, como sí. siempre nos ponemos con ella. Bueno, te dejamos dejan trabajar dibujar un un rato ratito más y vamos a la Entusiasma. música. Dale.